Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de español para sexto grado con el tema Consultemos fuentes documentales. Esto como parte de la práctica social del lenguaje 7, donde trabajamos con los relatos históricos. A lo largo de las distintas prácticas sociales del lenguaje hemos revisado lo que es una fuente. Claro que en el contexto de la información, no aquellas que emanan agua. Y hemos logrado identificar algunas fuentes fiables y otras que carecen de elemento que puedan ser difundidas teniendo la seguridad de informar. En la sesión de hoy se analizará una clasificación de fuentes que es muy usual. Como actividad, les pido que revisen el texto de la página 89 de su libro y realicen un diagrama donde expliquen la clasificación de fuentes que ahí les sugiere. Aquí estamos en la página 89 donde encontrarán esa información. Solo basta con que ustedes la reinterpreten. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Comenzaremos leyendo la información. Para obtener datos del pasado se utilizan fuentes, escritas, orales, gráficas o materiales. Eso hemos revisado un poco de ello. Las fuentes históricas pueden obtenerse de un hecho, una novela histórica, algunos textos escritos con base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas de tiempo, edificios o construcciones diversas, utensilios y objetos construidos en determinado periodo de la historia. Recuerden que lo llamábamos vestigios. Y las fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son las que van a la primaria y las secundarias las que van a la secundaria. Así de fácil. No es cierto, no puede ser así. Coinciden los nombres, pero no se trata de eso. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia, como las crónicas de los conquistadores, y las fuentes secundarias son las realizadas a partir del estudio, la interpretación y análisis de las fuentes primarias. La historia se ocupa del estudio de los hechos o acontecimientos sucedidos en el pasado que han determinado el destino de los pueblos del mundo. Aquí nos pide que entre el grupo conversemos sobre cómo determinados hechos o acontecimientos han cambiado el rumbo de los pueblos del mundo, que es lo que contestábamos en la sesión previa, unas sesiones previas en para qué servían los relatos históricos. Por ejemplo, algunos de los que estudiamos en quinto grado, como la independencia de México, el México independiente y la guerra de reforma, el porfiriato, la revolución mexicana, otro suceso o periodo que les interese investigar para que vayamos prefabricando su relato histórico. Pero lo haremos un poco más adelante. Ahorita nos compete clasificar las fuentes. Una opción de cómo pudo haber quedado su diagrama es el siguiente. Tenemos el tema, consultemos fuentes documentales. De ahí tenemos fuentes primarias, fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia, como los fósiles, esos no fueron creados, sí fueron creados por animales o restos de animales, crónicas de personas que vivieron en el hecho histórico y que empezaron a narrarlo, textos antiguos, pinturas, esculturas y todo eso que se conforme en la época que se está analizando. También tenemos las fuentes secundarias. Estas son realizadas a partir del estudio, interpretación o análisis de las fuentes primarias. Es decir, que las fuentes secundarias no pueden existir sin estos elementos que mencionamos anteriormente. Y entonces es el trabajo que realizan los historiadores, las personas y científicos al analizar las fuentes primarias. Cuando analizan esto y sacan muchas deducciones, conclusiones o hipótesis, es que se conforman las fuentes secundarias. Recuerdan que hicimos un trabajo referente a unas huellas en ciencias naturales. Algo así es lo que conforma una fuente secundaria, el estudio a partir de esos elementos que existieron en el pasado. Y con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad.